Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Es un enorme placer para nosotros volvernos a reencontrar en este espacio que ustedes conocen ya muy bien, Proyecto Bolivia, un programa que busca proponer más que únicamente debatir. Está conmigo Samuel Doria Medina, como siempre. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días, Erika, y muy buenos días a todos los oyentes. Estos últimos días el país ha sido sacudido por un tsunami gubernamental porque se han anunciado una serie de procesos, acusaciones y se ha puesto a muchas personalidades notables al frente con distintos tipos de acusaciones. Por ejemplo, está Tito Solari, una personalidad reconocida de la Iglesia Católica, que ha sacado en los últimos días una biografía en la que hace señalamientos que no le han gustado al gobierno. Por otro lado está el defensor del pueblo, que está a punto de concluir su mandato, que también ha sido sindicado como una persona non grata para el gobierno. Voy a mencionar a otra persona también muy conocida, periodista, historiador y sobre todo una de las voces principales de Bolivia en el tema de la causa marítima, Carlos de Mesa. Resulta que todas estas personas han ido haciendo declaraciones que no han sido del gusto del gobierno y ahora pesan sobre ellos procesos contundentes. Este viernes último, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha dado curso finalmente a un juicio de responsabilidades a distintas personalidades, todas ellas ausentes del país, todas ellas fuera y con mucho tiempo ya de permanencia fuera de nuestras fronteras, excepto Samuel Doria Medina. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Samuel? A ver, lo primero que se puede ver es que claramente han excavado en un tema que sucedió hace 30 años en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Yo he sido ministro hace 25 años, nunca he tenido ningún cuestionamiento, ni juicio, ni nada a mi gestión, y resulta que ahora el gobierno plantea hacerme un juicio de responsabilidades. Como tú mencionabas, prácticamente todos los demás están fuera del país, hay algunos técnicos que están en el país, y lo que está claro es que no les interesa ese tema de hace 30 años, sino parecería ser de que hay una ala dura del partido oficialista que quiere que se tome el camino venezolano, es decir, que se enjuicie a los opositores, que se busque inhabilitar su participación política, como sucedió con el caso de Leopoldo López en Venezuela. Entonces yo no le encuentro otra explicación que quieran bloquear la posibilidad de que haya una alternativa diferente al gobierno, y por eso hablan de este juicio. Esto está muy enredado, Samuel, no cabe la menor duda, precisamente porque es una etapa complicada. ¿Por qué te establecen un juicio refiriéndose a una entidad financiera y no sobre las empresas que fueron finalmente privatizadas en aquel momento en que eras autoridad de Estado? Efectivamente, esto no tiene ni pies ni cabeza. Revisan el proceso de privatización y dicen no hay ningún problema en ese proceso, y encuentran una cosa rebuscada que tiene origen en el gobierno de Paz Estenssoro, una entidad financiera, un préstamo que se hace Bolivia en el gobierno de Paz Estenssoro, que se lo conoce como FOCAS, y que es la abreviación de Formación de Capital Secundario. Y me acusan de que no se cumplieron ciertos procedimientos. Es tan absurdo esto que en la investigación que han realizado dicen hay un documento que no tiene el número de carnet de identidad, o señalan que hay un documento donde la notaria de gobierno no firma. Son cuestiones de forma más que de fondo. Bueno, además el ministro de Planeamiento no se encarga de poner ni los carnets de identidad ni hacer notariar los documentos, ¿no es verdad? Pero ¿de qué me acusan? Primero dicen de que yo no hice aprobar con el Congreso un crédito. Bueno, ese crédito lo contrataron, el país contrató ese crédito el año 1986 en el gobierno de Paz Estenssoro, yo no tenía nada que ver.
Yo soy ministro 5 años después y en las acusaciones dicen debería haber llevado el ministro de Planeamiento a hacer aprobar lo que no hicieron aprobar antes al Congreso. Y lo absurdo es de que yo no soy el primer ministro de Planeamiento en el gobierno de Paz Zamora. Se hace ese crédito, vienen otros ministros. En el gobierno de Paz Zamora, primero es ministro de Planeamiento Enrique García, el actual presidente de la CAF, después yo soy, y en ningún momento dicen por qué, si en el supuesto caso de que se tenía que hacer aprobar en otro gobierno, por qué no hicieron aprobar los otros ministros. Entonces, claramente esto está dirigido hacia mi persona. Lo más curioso de este tema es de que se prestan el dinero en el gobierno de Paz Estenssoro y en el gobierno del que yo soy ministro se condona esa deuda. Logramos la condonación total de esa deuda, no se pagó ni capital ni intereses de esa deuda. Entonces, curioso que me acusan de que me presté algo que yo no me presté y plantean de que se deberían cumplir ciertos requisitos formales. Ahora, lo curioso es que cada día cambian la acusación, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, el día domingo que una diputada mencionaba y decía, no, se hizo con parte de esa deuda condonada, se estableció una fundación, una ONG, que utilizando esos recursos que restaban de ese crédito, pueda seguir prestando a los pequeños productores. Y ahí surge Fundapro, que es la Fundación para Apoyo a la Producción. Fundapro recibió un crédito, no se les regaló, no se le transfirió, no, se dio un crédito que además es importante mencionar, prácticamente ya lo ha pagado totalmente, era un crédito a largo plazo, ha cumplido todas sus cuotas, le restan unas cuantas cuotas más, pero se ha pagado religiosamente. Entonces dicen, esa diputada decía, para hacer ese crédito debería haber tenido autorización del Congreso. No hay ninguna ley que establece aquello, ¿no es verdad? O, por ejemplo, cuestionan de que uno de los directores de esa fundación, el señor Fernando Campero Prudencio, era director y después pasa a ser ministro del gobierno de Paz Zamora. Y dicen, en vez de renunciar, ese señor pidió licencia. Bueno, muy posible que ese sea un error, pero ¿qué tengo que ver yo con lo que hacía el señor Fernando Campero Prudencio? Si él se equivocó, bueno, él habrá que pedirle la explicación de por qué pidió licencia en vez de renunciar. Y si hubo un error o un delito en eso, el que nombró al ministro no fui yo, fue el expresidente Paz Zamora, ¿no es verdad? Que, por cierto, se encuentra en Bolivia. Claro, pero como se puede ver claramente, este es un ataque dirigido hacia mi persona y donde se ve que no hay un delito, no hay una cosa mala que sea hecha, sino que me están acusando, fundamentando principalmente esa acción en los votos que tienen en el Congreso. Cuando se tienen los 2/3 en el Congreso, se puede acusar a quien quiera. Y están haciendo esto, como tú lo mencionabas, no solamente con mi persona. Le anuncian juicio de responsabilidades a Carlos Mesa, al defensor del pueblo lo atacan, a Monseñor Tito Solari, obispo de Cochabamba, también. Entonces, creo que vuelve en esta etapa electoral una arremetida del gobierno porque están desesperados, saben que va a ganar el no el próximo 21 de febrero y quieren polarizar, quieren atacar, quieren cubrir también el tema del fondo indígena y están haciendo el juego, ¿no? Pues el fondo indígena está mal, pero también hay otra institución que es Fundapro que está mal. Cuando Fundapro es una institución que goza de buena salud, ha realizado un excelente trabajo en estos 25 años que funciona y sigue funcionando y no tiene ningún problema. El otro día una diputada en el Congreso decía, si creen que se han hecho tantas barbaridades con Fundapro, han intervenido esa institución, han investigado y bueno, Fundapro es una institución
limpia, es una institución eficiente que en estos 25 años le ha prestado recursos al pequeño productor. Ese era su propósito y se ha cumplido ese propósito. Y además es interesante porque no es una cosa muy común en el país. El director de Fundapro es el mismo de hace 25 años, desde que inició esa entidad. Y bueno, algún momento le han preguntado si había algo malo, le han preguntado a Fundapro si habían cometido algún error, algún problema. Y es una entidad muy ordenada que tiene toda su información muy clara y bueno, se han dado cuenta también muchos otros sectores de que esto es algo político, porque no es un problema con una empresa privatizada, sino es un tema de un crédito que se dio en el marco de un acuerdo internacional. La judicialización de la política creo que es un tema importante que podríamos abordar en el próximo espacio, Samuel. Además, ¿cuáles son los fines, los objetivos que está persiguiendo el movimiento al socialismo al plantear esta situación para los líderes de oposición? Amigos, si nos permiten unos minutos, regresamos en breve. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @BoliviaProyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Ya regresa Proyecto Bolivia. Los bolivianos tenemos derecho a progresar. No la creía que yo podía hacer una prenda. ¿Te quita? Ahora ya la estoy vendiendo. Podemos producir más y mejor. Me ha dado la oportunidad de brindar una mejor calidad de mi producto. Con buenas máquinas, con computadoras y con capacitación, nadie nos podrá superar. Algo que sea boliviano, porque mi marca va a decir Made in Bolivia. Yo creo en ustedes. Yo creo en Bolivia. Con los CITES, nada nos va a detener. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por habernos esperado. Reanudamos el diálogo que teníamos con Samuel Doria Medina alrededor de un juicio que le ha anunciado el gobierno. Samuel, ¿por qué un juicio de responsabilidades si la nueva normativa que está vigente en el país determina que sean solo las primeras autoridades de Estado las que puedan ser sometidos a juicios de responsabilidades? Vale decir, presidentes o ex vicepresidentes. Pero tu cargo más alto como funcionario público fue el de ministro. ¿Cuál es la razón por la que estás involucrado directamente en este juicio? Bueno, yo tampoco entiendo, Erika. Yo no he sido ni presidente ni vicepresidente y me quieren aplicar esta ley. Parece ser que la única manera de que podrían enjuiciarme y aprobar políticamente era a través de este camino. Entonces, le hacen un juicio a Sánchez de Lozada, pero aquí otro absurdo. Le hacen un juicio por cosas que él hizo cuando era ministro. Pero hacen un juicio de responsabilidades como expresidente y me meten a mí como parte de lo que se hubiera realizado mal. Entonces, claramente no me hubieran podido hacer ningún juicio si no metían a un expresidente o a un ex vicepresidente. Pero nadie entiende qué tengo que ver yo con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Yo no participé, fui contrario a ese gobierno, fui crítico a ese gobierno, no tenía nada que ver. Mucha gente o el gobierno trata de construir la figura del hombre de paja, ¿no es verdad? Al que le ponen una serie de características, le hacen cometer una serie de atrocidades para tratar de mostrar que yo soy esa persona. Mucha gente piensa, el otro día un joven en las redes sociales me decía, usted que fue ministro de Sánchez Lozada. Yo no he sido nada de Sánchez Lozada, he sido ¿No te opositor. ha ligado ni siquiera una amistad personal, algún tipo de relación social, Samuel? Erika, Sánchez de Lozada tiene 30 años más que yo. O sea, creo que es importante mencionar. O el otro día también ese diputado me quería ligar con el gobierno de Banzer. Banzer tiene o tendría
32 años más que yo, son de otras generaciones, ¿no es verdad? Yo soy 5 años menor que Carlos Mesa. Entonces, claramente no he tenido ninguna relación política, ni empresarial, ni social, porque era un opositor a sus gobiernos. Más bien, el periódico Hoy sufrió una serie de ataques, nunca tuvo publicidad del sector público porque era un medio opositor, ¿no es verdad? Entonces, el objetivo de este gobierno, de varios de sus voceros, es buscar el enemigo externo, que es Sánchez de Lozada, y tratar de ligarme a Sánchez de Lozada. Yo nunca he participado en ninguna acción de gobierno con Sánchez Lozada, ni con su partido, no tengo ninguna ligación. Y como te decía, tiene 30 años más que yo, ni siquiera para haber sido amigo, ¿no? Regresemos al tema de Fundapro, Samuel, porque ese es el tema central ahora, en este caso Focas, que te está acusando en este proceso, en este juicio. ¿Finalmente se le regaló dinero a esta organización no gubernamental? ¿Se le obsequió? ¿Cómo fue la llegada de ese dinero? Entiendo que no eras necesariamente una autoridad de Estado, pero ya que estás involucrado en esto, podrías informarnos. A ver, te reitero. El año 1986 el gobierno de Bolivia se presta $20 millones del gobierno norteamericano. El objetivo era canalizar recursos a los pequeños productores a través, en ese momento, de las corporaciones de desarrollo. Varios años después, 5 años después, los norteamericanos dicen no se está cumpliendo con el objetivo del crédito porque cuando va a través de las corporaciones, los políticos prestan a sus militantes, a sus familiares, y no está llegando el recurso a los pequeños productores. Entonces, cuando llego yo y hablamos de la condonación de la deuda, Estados Unidos es el primer país que le condona la deuda externa a Bolivia. Fueron 261 millones la deuda bilateral que se logró la condonación el año 1991. En ese momento los norteamericanos, como hacen todos los que condonan deudas, preguntan qué se va a hacer con el dinero y exigen que el uso del dinero no sea para gastos superfluos, ¿no es verdad? El programa HIPIC, que actualmente reciben las alcaldías y varias instancias, está claramente establecido que tiene que ir para necesidades básicas, para salud, para educación, para luchar contra la pobreza. Entonces, cuando el gobierno norteamericano dice, ya, estoy dispuesto a condonar, pero establece claramente, dice, pero esos recursos que eran del crédito Focas, ya no deberían ir por las corporaciones, no están cumpliendo su rol, sino tienen que ir a través de una fundación donde USAID y la CAF sean los que tengan cierta tradición al nombrar al directorio, al nombrar a los principales ejecutivos. Y lo que se plantea, la figura que se plantea es darle un crédito, porque no se podía transferir o regalar recursos, ¿no ve? Entonces se hace un crédito del Tesoro General de la Nación, que se vuelve el dueño de los recursos de la deuda condonada, a Fundapro. Fundapro recibe un crédito de algo más de $20 millones. Pero no es la suma total en ningún caso. No, porque ya se había perdido una buena parte del crédito Focas que nunca se recuperó de parte de las corporaciones, ¿no es verdad? Entonces, lo que quedaba del crédito Focas se hace un préstamo del Tesoro General de la Nación a Fundapro para que administre y preste a los pequeños productores. Es interesante ver si fue una decisión acertada o no. Bueno, claramente fue una decisión acertada, lo que sugirieron los americanos y lo que acordaron el gobierno de Bolivia y de Estados Unidos, porque Fundapro es una entidad que sigue vigente. Es una entidad que le ha prestado dinero a cientos de miles de pequeños productores en nuestro país. Y es una entidad que además ha pagado ya gran parte de ese crédito. Ese crédito era un crédito en condiciones blandas y largo plazo, porque era para prestar a los pequeños productores. Tengo entendido que el plazo de ese crédito era 25 años y han transcurrido 21, 22 años desde que se dio ese crédito.
y por lo tanto habrá que ver si pagó. Claro que pagó, ha pagado religiosamente sus obligaciones Fundapro y le restan 3, creo, 4 cuotas, pero las va a pagar capital e interés. Entonces, que me quieran acusar que dicen que se regaló, se transfirió, se privatizó, no se hizo nada de eso, se hizo un crédito como se hace todos los meses, un crédito de una entidad estatal a una entidad privada. ¿Qué gana el movimiento al socialismo haciendo este señalamiento directo a Samuel Doria Medina y a una serie de personas que no se encuentran aquí? El gobierno es gobierno hace más de 10 años y bien se pudieron haber realizado los trámites correspondientes para traer a esas personas acá, pero no están entre nosotros, Samuel. Me gustaría que después de la pausa publicitaria pudieras explicarnos un poco cómo beneficia esta movida que pareciera ser de ajedrez para el movimiento al socialismo. Amigos, una pausa, ya volvemos. Ya regresa Proyecto Bolivia. En Bolivia lo que necesitamos es gente especializada, es gente que trabaje, es gente que sea productiva con lo que le gusta hacer. Yo quería tener la línea de ropa, entonces empecé a trabajar con talleres, algunos talleres me engañaron, pero como mi sueño era tener la empresa, entonces decidí que tenía que mejorar y especializarme. Yo creo que el CITE es una gran ayuda. Los profesores son excelentes. Antes del CITE mis costos eran mucho más altos, mis precios no eran tan competitivos. Es bien importante enseñar a pescar y no dar el pescado. Y si queremos que nuestra Bolivia salga adelante, tenemos que generar trabajo y creo que esa es la mejor forma de generar. Yo la verdad estoy bien satisfecha y quiero agradecer a Doria Medina porque nos da la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades y poder dar trabajo a otros. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia, hoy en el afán de poner en claro este nuevo escenario político que se nos ha acomodado al inicio del 2016. Samuel, te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué gana el gobierno haciendo este señalamiento directamente a ti en un proceso que claramente no tiene realmente un sustento legal? ¿Qué ganan ellos apuntando a Samuel en medio de este proceso diferente? Porque nos lleva a un referéndum el próximo mes. A ver, Erika, yo veo primero de que hay gente del gobierno que dicen hay problemas en el fondo indígena, pero también en el pasado había problemas. Están tratando de presentar artificialmente una acusación para decir, no, hay problemas en el fondo indígena, pero también hay una acusación en Fundapro. Han llegado al extremo, algún diputado ha mencionado y ha dicho, no, en el fondo indígena se transfirió dinero a cuentas privadas y también en Fundapro. Imagínate el absurdo, ¿no? Entonces lo que quiere el gobierno primero es distraer, decir, hay problemas en el fondo indígena, pero también hay problemas en otras entidades del pasado. Pero yo no creo que nadie compre esa historia porque excavar un proyecto de hace 30 años para tratar de equipararlo con el fondo indígena no es creíble, ¿no? Y yo creo que es bueno recordar que en el fondo indígena es el mayor caso de corrupción de la historia de Bolivia. ¿Por qué? Porque ha habido problema con más de 1.000 millones de bolivianos. Segundo, de acuerdo al senador Óscar Ortiz, están involucrados 978 dirigentes que han recibido dinero en sus cuentas personales. Tercero, de 3.000 proyectos que se han analizado, solamente se ha completado uno. Y como lo han revelado ya el exdirector del Fondo Indígena y otras exautoridades, se ha utilizado dinero inclusive para la posesión del presidente Morales, dineros del Fondo Indígena.
y cada día se va descubriendo más y más barbaridades, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en Tarija la semana pasada y me han comentado autoridades de que han encontrado, por ejemplo, un proyecto que llevaba adelante la señora Julia Ramos, que era un proyecto para enseñarles ruso a los campesinos del área rural de Tarija. Todavía no se sabe si era un pretexto o si realmente alguien en su sano juicio creía que era un proyecto importante enseñarles ruso a los campesinos en la ciudad de Tarija. Entonces está claro, el gobierno quiere tapar, quiere disminuir, mitigar el efecto negativo que tiene el caso del Fondo Indígena, tratando de señalar que hay otros casos de corrupción, como el caso de Fundapro. Pero basta ver la diferencia. El Fondo Indígena ha sido intervenido, ha entrado la Contraloría, se ha hecho un análisis por una intervención y muchas cosas. Fundapro sigue operando, es una entidad financiera ejemplo en el sistema financiero nacional, ha cumplido todas sus obligaciones y no hay ningún cuestionamiento a su funcionamiento. Pero las balas están dirigidas directamente a Samuel Doria Medina. ¿Será porque ha obtenido una importantísima cantidad de votos en la última elección? Y aunque todos sabemos que este referéndum al que asistiremos tiene una pregunta diferente, ¿sí o no a una modificación a la Constitución política que le permitiría nuevamente al presidente y vicepresidente actuales volver a acceder a la presidencia? Pero pareciera que esto más bien busca una polarización. ¿Qué opinas sobre eso? Es una tesis que se está manejando, que se convierta Evo versus líder de la oposición. Bueno, puede ser, Erika, pero desde mi punto de vista yo no estoy preocupado en ser candidato, no estoy preocupado en la próxima elección porque faltan 4 años. O sea, imagínate, el único que está preocupado en la elección, en eternizarse en el poder, es el actual gobierno. O sea, creo que comenzando del gobierno y de todos los bolivianos, tenemos que resolver los terribles problemas que hay en la justicia, en la inseguridad ciudadana, la falta de empleo. Se viene una crisis económica complicada, el petróleo ha bajado por debajo de los $30, el gobierno no quiere tener un plan anticrisis. Esos son los temas de los cuales tenemos que hablar y preocuparnos los bolivianos, no querer empezar a discutir sobre la próxima elección y querer afectar a los posibles candidatos. Entonces, por lo menos de mi lado, yo estoy preocupado en lo que sucede en la economía. He sugerido a través de este mismo programa un plan anticrisis. En ese momento el petróleo estaba en $45. Hoy en día el petróleo está en menos de 30. Hay analistas que creen que el petróleo podía caer a los 20 o menos de $20. Y hay que recordar que el presupuesto general del Estado para el año 2016 se establece un precio de $45 para el barril de petróleo. Ya estamos muy por debajo de ese supuesto que han hecho, y eso va a afectar a la economía. De esos son los temas que vamos a hablar en los siguientes programas, de esos son los temas que tenemos que preocuparnos el gobierno y todos los bolivianos para darles una solución. Hace como 5 días el presidente del Estado en una conferencia de prensa dijo: yo no confío en la justicia boliviana y creo que no hemos hecho un buen trabajo en esa área. ¿No le da miedo a Samuel un proceso judicial en estas circunstancias? No, de ninguna manera, Erika. Yo tengo absoluta claridad de que todo lo que he hecho ha sido correcto, ha sido cumplimiento de las leyes. Nunca me han cuestionado de mi gestión como ministro, ni Contraloría, ni ninguna entidad encargada de la fiscalización, porque se han hecho las cosas de manera correcta. Entonces está claro que esta es una patraña política, por las diversas razones que hemos analizado en el programa. Y supongamos que quieran manipular la justicia, se puede ir a un tribunal internacional, y en el tribunal internacional no aguanta una semana este proceso, ¿no es verdad? Primero, algo de hace 30 años.
Segundo, que no hay una acusación clara que hayan podido construir. Entonces, no me preocupa porque recordarán los oyentes y tú también que llegaron al extremo de hacerme y abrirme 4 juicios por lo que sucedió en el gasolinazo. O sea, ellos hacen un gasolinazo, la población se levanta, los hace retroceder y a los días me inician juicio acusándome de todos los daños del gasolinazo. Se cayeron esos 4 juicios, no pudieron sustentarlos y estoy seguro que lo mismo va a pasar con este juicio. No tiene ningún sustento legal. Hay muchas personalidades en el país, diputados, senadores que han tenido que salir huyendo porque no confían en la justicia boliviana. Carmelo Lenz ha pasado 6 meses en prisión en un caso que no ha podido darse forma en 6 meses, Samuel. ¿No te asusta eso y no te hace pensar en la idea de escaparte de Bolivia? Erika, ya este es el 16º juicio que me quiere hacer el gobierno. No me he asustado con los anteriores 15. No me voy a asustar, voy a seguir en el país y creo que es importante decir que es invariable mi posición de señalar los problemas que hay en la justicia, los problemas que hay en la corrupción, los problemas que hay en la salud. Voy a seguir señalando lo que está mal para que se corrija y además voy a seguir insistiendo en que es fundamental que defendamos nuestra democracia este próximo 21 de febrero, diciéndole no a la reelección que va en beneficio de 2 personas. Llegamos al final de este espacio, queridos amigos. Esta creo que ha sido una información muy importante la que hemos compartido con todos ustedes para que puedan tener claridad sobre un proceso que está en curso y que seguramente va a tener novedades en los próximos días. ¿Qué les dirías a las personas que están siguiendo el espacio, Samuel, que nos acompañan hoy día ante este ambiente tan adverso en el ámbito político? A ver, Erika, he encontrado una cita, que ya hemos hecho una costumbre de terminar el programa con una cita adecuada, que creo que es muy pertinente. Es una cita de un filósofo griego, que dice: la verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, amigos. No se olviden sintonizarnos todos los días martes a las 10:30 de la mañana por la cadena de Radios Fides. Buenos días. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.